Buenas noches, mi nombre es Lee López, soy representante de la Cámara Nacional de Educación del Perú. También nos acompaña el profesor Carlos Flores, que es otro miembro de la Cámara. El día de hoy vamos a dar una charla con la licenciada Jacqueline Ramos sobre estrategias para el aprendizaje en casa y en el aula con niños de 5 a 8 años. Ese es el promedio de rango de edad con el que vamos a trabajar el día de hoy. La profesora Jacqueline Ramos es licenciada en Educación Primaria de la Universidad Marcelino Champañat, especialista en dificultades de aprendizaje por el Centro Peruano de Audición y Lenguaje CEPAL. Actualmente realiza actividades de coordinación de nivel inicial, de primero y segundo grado de primaria en el Colegio San Norberto. Como les decía hace un momento, hoy día empezamos nuestras reuniones y luego tenemos una segunda reunión que está destinada específicamente para padres de familia, pero eso no es privativo para que ustedes docentes también nos puedan acompañar para esa charla que se realiza ya el 12, que es el día jueves, ¿correcto? A nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú, les queremos agradecer por disponer de este tiempo para acompañarnos el día de hoy con esta ponencia y este compartir sobre estrategias para el aprendizaje en casa y en el aula con niños de 5 a 8 años, a cargo de la licenciada Jacqueline Ramos. Como les dije, mi nombre es Lee López y cualquier comentario, cualquier inquietud la pueden realizar a través del chat. También pueden hacer uso de la palabra cuando la expositora lo indique. Bien, entonces vamos a empezar y le reiteramos a la profesora Jacqueline Ramos nuestro agradecimiento por su tiempo y su disponibilidad. Gracias. Bien, buenas noches con todos. Muchas gracias, Lee. Bien, el día de hoy vamos a compartir algunas estrategias que seguramente también ustedes en clase ya lo están realizando y bajo toda esta coyuntura que hemos estado viviendo, también nos ha ayudado mucho este tema, ¿no? Que ha sido un poco un año atípico, pero eso no ha sido excusa para poder reinventarnos y para poder sacar lo mejor de nosotras dentro de las aulas, ¿sí? Entonces, más que nada, esto va a ser como una conversación, voy a presentarles un poco basándome en la evidencia de lo que dicen muchos autores, que se puede trabajar y que en los grados de inicial sirven como predictores para poder trabajarlo, ¿no? Y no necesariamente trabajarlo de forma aislada, ¿no? Simplemente que bajo el contexto podemos trabajar en base a una temática y poder trabajar esas herramientas, esas estrategias en el nivel inicial, como también en los primeros grados, ¿no? Hasta segundo grado. Bien. Voy a compartir la pantalla. No sé si se logra observar. ¿Sí? Bien, entonces el compartir del día de hoy es en base a las estrategias para el aprendizaje en el aula de inicial y primeros grados. Entonces, seguramente los que estamos aquí estamos trabajando en esas aulas con los pequeños y seguramente también ya algunas estrategias también que nos van a ayudar para poder ir trabajando dentro de las aulas. Bien, entonces, yo tengo aquí una pregunta que es con la que me gustaría empezar, que es, ¿qué será, no, lo más importante o qué será lo más importante en una clase virtual? Ojo que ya no estamos en una clase presencial, no estamos en una clase virtual. Y si bien es cierto, en la presencial podemos nosotros hacer mil y un estrategias para captar la atención de los chicos, para empezar una buena clase, ¿no? Y para que durante toda esa sesión de 45 minutos podamos tener a los chicos enganchados. Ahora nuestra realidad es otra, ¿no? No solamente tenemos ya a los alumnos que están escuchando la clase, sino tenemos a la familia que está con nosotros, ¿no? Que nos acompaña, ¿no? Y muchas veces también tenemos que ya no solamente motivar a este niño de inicial, que teniendo en cuenta también que su atención pues de 2 a 3 minutos no es de captar bien la atención para poder hacer ese clip
y poder trabajar con ellos en lo que queda de la clase, ¿no? Sino que también hay que enamorar al papá para ver, ¿no? Que también se quede enganchado y que también haga esa retroalimentación en la casa en base a lo que se ha trabajado en el aula virtual, ¿no? Bien, entonces yo tengo aquí, yo quiero que ver si podamos, voy a colocar si entramos a Mentimeter, o en todo caso voy a colocar el link en el chat para que podamos entrar o podamos colocar, colocamos a Mentimeter, si tenemos de repente el celular a la mano, lo colocamos y simplemente voy a colocar el código para poder responder la pregunta que he colocado allí. Voy a, de todas maneras, a colocarlo aquí en el chat. Ahí está, para que podamos ir respondiendo. El código, si le piden el código, también lo voy a colocar. Ahí está el código. Y me dicen si ya están en la... Si ya pueden estar en... O si ya están, han entrado. Okay. ¿Pudieron entrar o hay alguna dificultad? Ya está, no sé si se logra ver, ahí está, ya creo está el... Ya. ¿Pudieron entrar y colocarla en base a la pregunta que se elaboró?
Miss, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Y disculpe, yo he querido escribir, pero no he podido. Me ha salido una rayita ahí. Ya, sí, tiene que contestar dentro cuando usted le da le pone el código, le va a Sí, salir para responder. Entonces usted sí, pues responde. estoy tratando de hacerlo, pero no lo logro hacer. No sé si A usted fuera ver, tan amable, por favor, de indicarme a ver. que no Sí, me sí. sale. He puesto bolígrafo, pero no logro, me salen rayitas y me da un poquito de pena esto, malograr algo ahí. Voy a volver yo también a ingresar acá al... Ujú. Nos sale y tenemos que escribir. Podríamos ir apagando nuestros micrófonos por mientras. Muchas gracias. Ya, me parece que ha habido ahí el cambio del código, por eso es que seguramente nos estamos demorando. Se los voy a volver a colocar aquí, que es el 4868622. O en todo caso vamos a contestarlo por el chat, ¿sí? Para no, y ya en medida que vayamos contestándolo por el chat y me ayuda de repente Lee, de repente si vamos a ir respondiendo, ¿no? ¿Qué será lo más importante en una clase virtual? Ya que nosotros ya empezado, ya estamos a varios meses, ¿no? Y en el camino hemos ido aprendiendo también, ¿no? De repente, y hemos ido migrando de plataformas, ¿no? Seguramente estuvimos de repente en el WhatsApp, que tiene algunas bondades, después estuvimos en el Zoom, ¿no? Después estuvimos de repente en otra plataforma más, o nos hemos quedado, ¿no? Entonces, en la misma que iniciamos. Entonces, todo eso también ha sido un cambio no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros, ¿no? Entonces, Lee, no sé si tienes alguna respuesta por ahí, Lee. No, todavía no. Estimados colegas, pueden, por favor, por el chat de la reunión, colocar ahí sus respuestas a la pregunta que se está formulando. ¿Qué será lo más importante en la clase virtual? Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Conectividad. Podemos seguir ahí colocando tal vez una o dos respuestas que crean conveniente. Esperamos unos minutos. Ahí colocan la conectividad, el conocimiento de herramientas digitales, conexión con el alumno, captar la atención de los niños, quizás con una dinámica o un video, sí, también. Ahora vamos a ver qué tanto también o cómo tienen que ser esos lapsos de video, cómo tienen que ser los videos, ¿no? Acá me ponen también que la clase sea amena, captar la atención de los niños, la practicidad de los conocimientos y ser dinámicos.
amena y dinámica. Pues sí, todo lo que ha mencionado, Mise, sí, es cierto, ¿no? La clase tiene primero, ahora como estamos en esta virtualidad, que tengamos una buena conectividad, valga la redundancia, conectividad, y que conozcamos también aplicaciones, diversas aplicaciones que nos van a ayudar en todo, nos van a ayudar y van a ser parte de la clase también, en el cual vamos a poder aplicar y nos va a ayudar un poco también a captar esa atención del estudiante, ¿no? Bien, entonces, ahora, ¿cómo van nuestros estudiantes? Ya estamos a un mes y medio de terminar estas clases virtuales, ¿no? Bajo también este contexto también que ha sido para ellos atípico y ha sido también para todos, ¿no? Ha sido una enseñanza para todos. Entonces, ¿cómo van nuestros estudiantes? ¿Cómo es cómo ha sido todo también este aprendizaje para ellos, ¿no? Todos los días los tenemos en clase, ¿no? Para algunos ha sido la parte emocional, ha jugado también una parte muy importante aquí, ¿no? Porque ellos son los que no han podido salir recién, que están, bueno, de repente por ahí yo también cuando he podido ir a hacer una compra veo que recién están saliendo, ¿no? Pero ¿cómo van nuestros estudiantes, no? De repente todavía tenemos esos estudiantes que todavía están ahí como en la primera imagen captando todavía la clase, o tenemos estudiantes que ya están cansados, que ya están agotados, que sí, hay muchos que están agotados, muchos están cansados, ¿no es cierto? Pero lo que dicen ustedes también, esta motivación, este interés, este llamar la atención, también los va a tener conectados a la clase, ¿sí? Entonces, este contexto ha sido de mucho aprendizaje, ¿no? Este contexto de pandemia ha sido de aprendizaje para los profesores como para los estudiantes. Y dentro de este contexto hay muchas situaciones significativas que que nos ayudan un poco en toda esta programación, en las sesiones, ¿no? De repente aquellos niños que todavía no tenían bien concientizados los hábitos de higiene, de repente con todo esto que ha pasado ahora sí lo tienen, ¿no es cierto? De repente aquellos niños que la parte emocional, la autonomía que antes no la tenían, entonces de repente ahora sí ya la han ido ganando, ¿no? Entonces este contexto ha ayudado mucho a trabajar esta autonomía. Pero esa autonomía no ha sido porque ya, a ver, Juanchito, Panchito, tienes que trabajar de esta forma, no, ha tenido que ser primero guiada, ¿no es cierto? Ha tenido que ser guiada para que a estos meses ellos hayan podido ya mencionar, hayan podido ya evidenciarse, ¿no? Y seguramente en las reuniones con los papás o en las llamadas telefónicas ellos le dicen, no, sí, mire, antes estaba así y ahora, ¿no? Entonces, este contexto se ha vinculado mucho, lo estamos vinculando mucho con diferentes áreas curriculares, ¿no es cierto? Y aparte porque también la norma nos indica que debemos trabajar en base a proyectos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo esto ha podido o cómo esto sigue influenciando, sigue de una u otra manera, lo podemos tomar para ir generando situaciones en que también los estudiantes puedan ir aprendiendo? Bien. La metodología, ¿no es cierto? También la metodología, como decían, también juega un papel importante, pero esta metodología, ya que estamos en la virtualidad, tiene que ser variada, ¿no es cierto? Tiene que ser variada, corta, de acuerdo también a la edad de los chicos. Sabemos que inicial, y lo voy a decir ya más adelante, tenemos que hacerlo corto y a la vez también llamativo para que también logremos ese gancho ahí con el estudiante y que pueda estar en todo el término de la clase, ¿no? Las tareas deben ser en orden de dificultad. Si ya de repente hemos avanzado el día anterior, hemos trabajado, no sé, las vocales, ¿no es cierto? De repente, ¿con qué inicia la vocal? De repente en la otra sesión recalcamos lo mismo y les pedimos al chico, ¿no? A ver, ¿sabes qué, Juanito? A ver, de repente, algo en tu casa, de repente que inicie con la vocal A. Entonces, Juanito va, corre y lo trae. Entonces, también estamos reforzando lo que hicimos y ya también le vamos a dar un plus más, ¿no? Un plus más, de repente, ir aumentando esa gradualidad en la tarea.
En este contexto nos ayuda mucho a trabajar la parte asincrónica y un poco también nos ayuda a trabajar esa autonomía que queremos en los chicos. Pero aquí no solamente vamos a trabajar directamente con el estudiante, sino también lo vamos a trabajar con la familia. Entonces la familia también está un poco involucrada en este trabajo asincrónico y ha sido nuestro mayor aliado en todo este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Y con miras también a que el próximo año vamos a continuar en la virtualidad, tenemos que conectar con la familia, ¿sí? En los casos pequeños, en los niños pequeños, esta metodología tiene que ser siempre ir apoyada de alguna mascota, de algún títere, ¿no? Que pueda captar la atención y que también vaya acorde tampoco un poco a la temática que vamos a ir desarrollando en la clase. De repente, en el caso de los niños de primero, de segundo, hasta primer grado, que son pequeñitos, todavía te tienen captado con la atención con este títere, con esta mascota, ¿no es cierto? Bien. Algo que sí yo he aprendido también es que siempre en las clases y en las presenciales también, siempre el niño debe tener una agenda, ¿no es cierto? Ahora de repente podemos poner un PPT o de repente la pizarra de Jamboard o la pizarra del Whiteboard, depende del Microsoft que estamos utilizando, de repente podemos utilizar y podemos trabajar la agenda, ¿no? Esta agenda va a permitir un poco la organización del tiempo en la clase, ¿no? Decirle, por ejemplo, a ver, chicos, hoy día vamos a trabajar, tenemos, en este primer bloque vamos a trabajar, o en el día vamos a trabajar, no sé, matemática, comunicación, personal, va a haber un bloque en esta parte, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos también se organicen y vayan también junto con ustedes viendo qué es lo que viene, ¿no? Entonces, de una u otra manera, él también se organiza y también esto es paulatino y no solamente queda ahí para la clase, sino también se le puede recomendar a los papás, se le debe recomendar a los papás que esta agenda también sea para la casa, ¿sí? Entonces, esta agenda tendría que ser lo primero que se realice en la sesión sincrónica y conjuntamente con ellos, ¿no? Porque ellos tienen un horario, entonces le dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a trabajar esto, ¿no? Y de repente, va pasando la clase, ¿qué hemos trabajado ya? Ah, hemos trabajado esto, y de repente ir colocando el checklist, ¿no? De lo que ya se ha realizado. Entonces, la agenda, si llegamos a la presencialidad, yo también les recomiendo que la agenda también la tengan en un lugar visible y la vayan también escribiendo con ellos. Aquí, por ejemplo, sí es lo que justo les mencionaba, ¿no? La atención. Si vamos a colocar un video, que ese video máximo en los más pequeñitos, que son los de inicial, debe tener de 2 a 3 minutos para proyectar un video. Y si, por ejemplo, voy a contar un cuento o voy a de repente hacer una canción, igual el cuento, que yo soy de las personas que prefiero que de repente, en vez de pasarle un cuento en video, de repente yo lo pueda narrar, ¿no? Pero no tengo el títere, no lo tengo a la mano, no lo tengo cerca, ¿no? Entonces, de repente, agenciarme de un papel, no tengo un papel cerca, ¿no? Entonces, lo que también he estado haciendo es pintarme los dedos y ahí trabajar juntamente con ellos y ellos, no, a ver, píntate tú también los dedos, hazle la carita y empiezo a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que este video tenga ese lapso de tiempo, ¿no? Y si es un video que excede, porque de repente es un poquito más, entonces vayamos haciendo siempre esos cortes, porque eso va a permitir también que yo vaya preguntando a los chicos y yo veo si realmente está la atención captada y yo lo voy a corroborar cuando ellos me vayan respondiendo. A la par que yo voy a trabajar, que yo estoy trabajando también la atención, puedo ahí incluir lo que es el trabajo de memoria, ¿no es cierto? Entonces, puedo ir trabajando de repente, a ver, ¿te acuerdas qué es lo que mencioné? ¿Te acuerdas qué es lo que habíamos dicho? Quizás de repente puedo borrar un poco la agenda o puedo de repente, de forma en mis actividades permanentes, puedo colocar a través de juegos, ¿no? A través de juegos de memoria, que vayan de acuerdo a la temática que voy a desarrollar. Quizás si de repente voy a desarrollar lo que es animales, entonces voy a tener que trabajar con los animales, ¿no? Entonces, yo acá tengo, por ejemplo, hay una aplicación que me permite poder trabajar y poder hacer juegos de memoria y es gratis, ¿no? Entonces yo los invito a que
ustedes después conozcan y un poco vayan explorando el WordWall. El WordWall es una aplicación que puedes tú realizar, tiene la ruleta, tiene cartas al azar. Si solamente es gratuito, te permite solo realizar 5 aplicaciones. Entonces, de repente, pero esto también nos permite un poco poder trabajar con los chicos la memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Jugamos con nuestra memoria, le he puesto yo, ¿no? Entonces yo le voy diciendo a los chicos, les puedo mandar igual el link y ellos van a jugar conmigo, ¿no? Todos están ahí y estamos jugando, ¿no? Y a la vez que puedo ir trabajando también el vocabulario, ¿no? ¿Qué palabra es esta? Sol, ¿no? Entonces, la idea es ir buscando, ¿no? Ese es un col, ¿no? Entonces, pueda ir buscando y pueda ir trabajando, ¿no? Entonces, de repente también me puede servir un poco estos juegos de memoria, aquellos de repente, ¿no? Que ya avanzaron la clase, ya terminaron la clase, entonces de repente yo le digo, ya terminaste, entonces mira, ahora realiza este juego, ¿no? Entonces, va a ayudar un poco al trabajo tanto de lo que se está desarrollando o puede ser al inicio de la clase, ¿no? Como una actividad permanente, ¿sí? Bien, eso es en cuanto a juegos de memoria. Bien, algo también que es importante bajo este contexto es que los fondos que tenemos, ¿no? Que usamos para colocar o para hacer la clase, también tienen que ir de acuerdo a la temática que vamos a desarrollar. A veces caer en el exceso o si no tiene una finalidad, entonces como que a veces se queda ahí, como que a veces queda ahí el fondo y ni siquiera el niño lo ha visto, ¿no? Entonces siempre decirle, ¿no? ¿Y para qué tengo yo acá, no sé, el perrito? ¿Por qué crees que yo he colocado acá, no sé, este calendario, ¿no? Con los números y he encerrado tu nombre y he encerrado, mira, el número de tu cumpleaños. Entonces, eso también va a permitir un poco que también conecte y aparte que también tenga una finalidad. Porque a veces si caemos en el exceso, entonces como que de repente me quedé hasta muy tarde elaborando mi material y de repente simplemente está ahí y sirve como adorno, pero tiene que tener una finalidad. Así como decorábamos o ambientábamos nuestro salón para la presencialidad, teníamos los rincones o los sectores, igual tendría que ser aquí. Obviamente que aquí tenemos un solo fondo, ¿no es cierto? Entonces, igual que eso tenga una finalidad para poder acompañar la temática que voy a trabajar de acuerdo al área o de acuerdo a las áreas que estamos trabajando. Las presentaciones son un soporte visual, ¿no? Pero este soporte visual que es para las clases tiene también que ser llamativo, ¿no? Yo soy mucho de poco texto y más imagen, ¿no? Y poder trabajar un poco ahí con los niños, ¿no? A ver, ¿y por qué saldrá esto? ¿Y por qué tenemos esta parte? ¿Y por qué es este color y no el otro? Entonces, de una u otra manera, el niño también va descubriendo también qué es lo que va a continuar, ¿ya? Como ahora estamos en esta clase que eso ya no es una clase para el niño, es una clase para la familia, entonces siempre tiene que haber esta mediación, ¿no? Y esta mediación va a partir por parte de nosotros que estamos ahí, y en el caso de los pequeños también tienen a la familia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, si es que queremos darle alguna, o si queremos recibir, ¿no? Alguna tarea, entonces yo tengo primero que dar el ejemplo de la tarea, ¿no? O sea, vamos a elaborar un sobre con un papel o con periódico, entonces yo tengo que mostrar primero, ¿no? Mira, esto es lo que tú vas a realizar, ¿no? Entonces, si está obviamente el papá o la mamá, ya será una tarea con ayuda. Y al final, le pedimos al niño que él pueda realizar esta tarea, ¿sí? Entonces, aquí también el trabajo también con la familia es bastante importante en este tiempo escolar. La comunicación debe ser claro y concreto, ¿no? Corroborando que el niño ha entendido, ¿no? Entonces tú estás trabajando tu clase y tú, de todas maneras, lo más recomendable es que estemos en pequeños grupos, ¿no? En el caso de los pequeñitos. Pero en el caso en el caso que no fuera así, entonces poder nosotros primero organizarnos y organizar un poco al aula y también ir corroborando, a través de preguntas, ir corroborando que el niño entendió, ¿no? Entonces, a ver,
Juancito, a ver, dime, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Ah, ya, mi, vamos a hacer esto. Ah, ya, muy bien. A ver, María, María. ¿Y qué venía después, María? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ah, ya, mis, ahora tenemos que hacer esto. Entonces yo voy a corroborar que el niño entendió, que el niño entendió el mensaje. Por eso siempre, para los más pequeños, que sea claro. Y si va una imagen de apoyo, mucho mejor. Las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Tenemos el horario de trabajo, ¿no es cierto?, con los chicos, pero de repente por ahí hay un tema, de repente un poco denso, vemos que de repente ya hemos estado con los chicos todo ese bloque de tiempo y como que no ha habido algo, entonces yo lo que hago es para ingresar a la hora, de repente ya chicos, vamos a bailar o vamos a, no sé, a jugar o vamos a de repente a ver, tráeme ahora, si estamos trabajando, no sé, las verduras, ¿no? A ver, tráeme, a ver, ¿qué verdura tienes en la refrigeradora? Entonces va, el niño busca, ¿no? ¿Qué fruta tienes en la refrigeradora? Va y busca, ¿no? Entonces, estas pausas activas generan un cambio de estado en el niño y les permite nuevamente volver enfocar su atención, focalizar la atención, ¿no? Entonces, esto siempre tiene que realizarse durante la jornada que se realiza con los estudiantes. De repente por ahí una canción, ¿no? De repente, miren chicos, a ver esta canción, como que ya jalas un poco al niño que también pueda ir contigo, ¿no? Como que se enganche nuevamente. Esto que está aquí, que les voy ahora a mencionar, lo podemos trabajar como una actividad permanente, ¿no? Que son las rutinas de pensamiento. Estas rutinas de pensamiento facilitan el pensamiento y ayudan a hacerlo visible, ¿no es cierto? Se aplican a través de estrategias breves y fáciles que van a ayudar a profundizar el pensamiento de los estudiantes. Esto más que nada se lo podemos relacionar con dos estrategias que, por ejemplo, yo puedo colocar, ¿no? De repente una imagen, ¿no? Cualquier imagen, y yo le digo al chico que me diga, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? ¿No? Veo, pienso, me pregunto, ¿no? Entonces de repente le puedo colocar la imagen de, no sé, del ciclo del agua, quizás. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Ah, ya. Veo agua, entonces veo nubes, ¿no? ¿Qué es lo que pienso? Ah, ya, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Y me empiezo a hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué el agua? ¿Por qué hay flechas en el ciclo del agua? ¿O por qué hay por qué las nubes están muy, muy densas y están de un color en parte de la imagen, ¿no? Entonces yo voy a ir buscando en ellos, voy a ir trabajando esta estrategia, lo puedo trabajar también en una estrategia de lectura o a través de una imagen, ¿no? Lo que yo voy a buscar en ellos es que me puedan ir facilitando, me puedan ir dando sus ideas, sus puntos de vista, de acuerdo a lo que estamos observando, a lo que estamos realizando. A la par de ello, también hay una estrategia que se llama compara y contrasta, ¿no? Entonces, de repente lo podemos vincular a una temática, de repente estamos trabajando los animales, entonces los animales, de repente pongo, no sé, a dos animales, puedo poner dos animales y voy a colocar en qué se parecen esos dos animales, ¿no? En qué se parecen, en qué se diferencian, y después de realizar ello, voy a dar las conclusiones, ¿no? Que no son iguales, bueno, se diferencian en esto, de repente son dos mamíferos, pero se diferencian en esto, ¿no? Entonces, estas dos estrategias las puedo trabajar como parte de la clase o también la puedo trabajar como una actividad permanente que también sea para el inicio de la clase, ¿sí? Bien, entonces, hasta ahí han sido más que nada generalidades que seguramente ustedes ya lo conocían o ya lo vienen realizando, ¿no? Porque, y es importante para poder mantener y para poder realizar la clase, ¿sí? Seguramente deben haber muchos más, pero de repente estas son algunas que sí debemos tenerlas en cuenta para generar ese interés por parte de los niños y en este caso de los más pequeños, ¿sí? Ahora, yo te voy a presentar algunas actividades que debemos tener en cuenta y realizarlas con estos niños de inicial, que van a servir un poco de predictores o van a servir un poco para poder generar en ellos y para poder un poco ayudar en el lenguaje, para poder ayudar un poco de repente en la lectura, en la escritura, ¿no es cierto? Entonces muchos dicen, ay, en inicial se tiene que leer.
¿No? ¿Qué opinan ustedes? En inicial los niños deben salir leyendo y escribiendo. A ver, qué me comentan? A ver, por el chat o de repente por aquí alguien quiere comentar algo. ¿Qué piensan ustedes? A ver, en inicial, en 5 años, ¿los niños deben salir leyendo, escribiendo? ¿Qué es lo que piensan ustedes? O sí, de repente sí, para ustedes sí. Sí, dice Nami, ya, muy bien. Sí deben salir leyendo y escribiendo, ya. Lo que nosotros vamos a hacer en el nivel inicial es estimular a través de juegos. A través de juegos vamos a trabajar un poco la sensibilidad fonológica para que cuando ellos lleguen a primero o segundo grado puedan basarse en estos temas bases para que puedan ir consolidando, ¿no? Acuérdate que el leer y escribir no solamente le compete a primer grado, leer y escribir va desde los 3 años, ¿no? 3 años, 4 años, 5 años, y termina recién en segundo grado. Termina recién en segundo grado porque ahí se finaliza este proceso de lectoescritura. Entonces, si todavía estamos pensando en que un niño de 5 años, por ejemplo, tiene que salir así leyendo y escribiendo, puede tener una noción que es diferente, pero debemos un poco respetar ese sistema, ese estilo de aprendizaje, ¿no? Que es maduro, ¿no? En el colegio, sí, había muchos papás que nos mencionaban si ya van a salir leyendo y escribiendo, ¿no? Entonces, es un proceso que no solamente solo le compete, como les digo, a primer grado, sino es que hay que trabajar lo previo, ¿no? Porque si no trabajamos lo previo, de repente no podemos concientizar a una buena lectura, a una lectura fluida, ¿no? Entonces aquí Esperanza nos dice que deben tener noción de la lectoescritura y trabajar los fonemas, a través de rimas y otras actividades. Sí, a través de eso debemos ir estimulando, ir un poco concientizando un poco en ello, ¿no? Entonces yo aquí les voy a compartir algunas cositas que de repente sí podemos trabajarlo. Y no solamente en iniciar a trabajar las rimas, no solamente, sino también lo podemos hacer como actividad permanente, donde en primer grado, en segundo grado, porque seguramente en inicial ya trabajaron, pero en segundo grado ya se olvidaron, ¿no? Entonces, igual seguir trabajándolo como un juego verbal, ¿no? Entonces, en los primeros grados pueden ser chistes, pueden ser adivinanzas, trabalenguas, ¿sí? Entonces, aquí yo he puesto, jugando con los sonidos, y he puesto más que nada cómo trabajar o cómo poder relacionar o trabajar en sí la conciencia fonológica. Sí, lo podemos relacionar con los temas que nosotros estamos viendo en las clases. Y en este nivel inicial tenemos pues los juegos verbales, las rimas, las adivinanzas, también podemos poner los trabalenguas. En primer grado que conozca todo el principio alfabético, pero se va a apoyar en esto que ya trabajó, en esto que ya realizó anteriormente. Y lo que se quiere trabajar en segundo grado es que se busque esa fluidez lectora y esa precisión al leer, ¿sí? Entonces, si no trabajamos lo previo, entonces va a ser un poco difícil que podamos llegar a una fluidez, a una precisión. Entonces, todo niño en el nivel inicial debe trabajar las rimas, como lo dijo Esperanza, pero trabajar en base a ello, ¿no? Todo tiene que ser en base a imágenes, porque acuérdense también que no vamos a hacer que los niños escriban, ¿no? Entonces, si yo quiero trabajar y yo quiero que mi niño en primero, en segundo grado pueda concientizar la lectoescritura, entonces debo trabajar esto, ¿sí? Pero ¿a qué hora va a escribir? Va a escribir de acuerdo, ¿no? Una vez que trabaja todo ello, ya recién podemos ir trabajando lo que es un poco la escritura, pero acuérdense también que antes de llegar a la escritura debemos trabajar un poco todo lo que es la motricidad, la grafomotricidad, a través de actividades que por ejemplo, si estamos en casa, ¿no? Pedirles de repente del arroz, pero siempre trabajar
con estas dos para que ya después el niño pueda hacer la pinza, ¿no es cierto? Entonces siempre trabajar con los pulgares y con los índices, ¿no? Yo les digo a los chicos, a ver, porque a veces se olvidan, ¿no? Entonces yo les digo, guárdate de la pistolita, ¿no? Acuérdate de la pistolita, entonces con esos dos me coges nada más, coges, ¿no? Entonces se puede trabajar ello y a veces no simplemente poder, comprando el material, ¿no? Simplemente en la casa de repente hay ganchos, de repente doblando, rasgando, ¿no? Pero simplemente con los dedos. Y podemos ir trabajando a la par también la escritura, pero de repente en harina, en arroz, ¿no? No necesariamente tenemos que hacerlo escribir al chico, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocemos la rima? Entonces yo le voy a decir al niño si suenan igual o diferente al final, ¿no? Para ello yo tengo que estar trabajando un poco y estimulando un poco también el oído. Entonces yo le digo león, ¿no? Yo le digo león. León suena al final con avión, con corazón, con ratón. ¿Riman o no riman? ¿Suenan igual o no suenan igual? Entonces ya ahí tengo yo que ir trabajando con él y tengo que ir un poco también que él vaya reconociendo, ¿no? Entonces ahí todavía muchos se equivocan porque dicen, no, no se parece a mí porque es león y entonces avión, ¿no? Pero ahora te escucha el sonido al final, ¿no? Entonces ya cuando ya le hacemos esa precisión, león, avión, corazón, ratón, entonces como ya tú le das más específico, entonces ya como que ya se activa y como que, sí, sí suenan igual, ¿no? Entonces, el reconocer la rima, ¿no? El reconocerla y que nos pueda ayudar un poco en trabajando con los niños como una actividad permanente, nos puede facilitar mucho también. Ahora, una vez que ya trabajo yo la rima, entonces ahora voy a identificar, ¿no? ¿Qué palabras riman con otras, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un gato, acá tengo una niña, y acá tengo la luna. Entonces yo le puedo decir a los niños, ¿no? A ver, dime ¿con cuáles rima, no? Gato rima con, entonces tienen que relacionarte, ¿no? Rimará con piña, rimará con pato, rimará con cuna. Entonces, a través de dibujos e imágenes, nosotros vamos a ir trabajando con ellos, ¿sí? Entonces, la rima sí es importante, se tiene que trabajar primero en el reconocimiento de la rima, en que identifiquen con qué otras palabras van a rimar, qué palabras suenan al final, ya una vez que ya reconoció, identificó, ahora también con qué palabras qué palabra suena diferente al final, ¿no? Entonces tú también le vas a ir diciendo que trabaje, que te verbalice las palabras, ¿no? Cepillo, o seguro pito, silbato, martillo, grillo, ¿no? Entonces ahí te van a decir rápido, ¿no? A ver, vuélvelo a mencionar, ¿no? Cepillo, silbato, martillo, grillo, ¿no? ¿Qué palabra suena diferente al final? Entonces, si el niño está trabajando todo ello, entonces te va a reconocer rápido, ¿no? Quizás se va a demorar, pero siempre enfatizarle un poco y pedirle que él también lo repita, ¿no? Lo repita para poder observar y para poder que él vaya discriminando de forma auditiva. ¿Ya? Ahora, en Wordwall también yo puedo realizar las rimas, ¿no? Entonces ahorita les voy a compartir también. Se los voy a dejar, si no, por el chat. Entonces, igual aquí, ¿no? Por ejemplo, las rimas, ya por ejemplo aquí ya a nivel de una oración, para que ellos puedan ir, escogiendo, no relacionando con cuál va a rimar, ¿no? Entonces, a mi amiga Carmiña le gusta comer entonces esto también le menciono, es una manzana, una piña o una naranja, ¿no? Entonces tú le pides al niño que reconozca qué le gustará a Carmiña, con qué fruta o qué fruta suena al final, ¿no? Al final de su nombre, ¿no? Entonces, de igual forma también esto vamos a ir trabajando con ellos, ¿no? Todo eso lo que es la rima. Y ya después que hemos pasado por una identificación, por un reconocimiento de la rima, por lo que hemos trabajado anteriormente, que pueda reconocer, que pueda ver con qué palabra suena al final, tú le vas a decir que él cree una rima. O sea, hasta ahí es lo que tendríamos que llegar para que él pueda relacionar y pueda ir
sabiendo a ver, o cómo ha concientizado esto de la rima, ¿ya? Entonces, él debe terminar, o ella debe terminar creando una rima, ¿no? También algo muy importante que va a ayudar un poco en este trabajo fonológico es la segmentación, ¿no? Entonces, ahí les vamos a decir a los chicos que ayuden a través de palmadas o que sea a través de saltos, o de repente tú le puedes decir que te traiga botones o lo que tengas en casa para ir colocando la segmentación, ¿no? Entonces, eso se debe trabajar a manera de juego, a manera de esto, como una actividad permanente. De repente estás trabajando en lo que son las frutas, entonces yo voy a trabajar y coloco las frutas y empiezo a segmentar, ¿no? Para ellos de repente va a ser mucho más fácil que reconozcan y que digan trocitos, ¿no? ¿En cuántos trocitos vamos a dividir ahora esta palabra, ¿no? ¿O cuántos trocitos tiene esta palabra, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando también con ellos esta parte que es importante también trabajarla en el nivel inicial y que seguro o no lo trabajamos porque o lo desconocemos o sí lo estamos trabajando, pero solamente lo trabajamos porque me toca trabajar rimas. No, y las rimas tienen que ser durante todo el año como una actividad permanente, tanto a nivel sincrónico como también asincrónico, para que el papá también un poco vaya trabajando con el niño esta actividad, ¿no? Entonces, dentro también de lo que es la conciencia fonológica, también tenemos lo que es la segmentación, que es el separar las palabras en sílabas o en trocitos, ¿no? Los pequeñitos sí les decimos todavía que los reconocen como trocitos, ¿sí? Entonces, pero también lo que decía también Esperanza un poco de trabajar los fonemas. Es importante también trabajar los fonemas, ¿no? Para que vayan también igual discriminando y todo. Entonces, yo no le voy a decir que me diga esto por trocitos, sino le voy a decir que de repente ahora me segmente, pero en sonidos, ¿no? ¿Qué es esta imagen? Es un pato. Entonces yo le voy a decir que me diga solo sonidos, ¿no? Entonces yo le digo a, o. Entonces el niño me va a decir los sonidos de la imagen que está observando. Es importante también aquí mencionar que si bien es cierto, a los 5 años los niños deben conocer todos los sonidos, los deben reconocer auditivamente, pero no todavía a la parte del grafema, ¿no? Que sería la letra. Pero sí también estamos trabajando y también sería lo previo para que ellos puedan leer y escribir. ¿Sí? Entonces, una vez que yo trabajé esta segmentación, también voy a trabajar lo que es la identificación de sílabas al inicio, ¿no? Entonces ya los niños saben separar, muy bien, saben separar. Entonces yo le voy a decir ahora con qué sílaba empieza pera, ¿no? Entonces él me va a reconocer allá pera. Entonces, como ya lo sabe, entonces voy a tratar de decirle pera. Entonces voy a decir, con la P, ¿no? Con la P. Entonces ya lo separa y también está reconociéndome la sílaba inicial. Ahora yo le digo, ¿y cuál sería la sílaba final? Entonces ya el pera, mis, ¿no? Entonces igual voy a seguir estimulando en ellos este trabajo, que no necesariamente es cuando yo tenga que trabajar eso, sino que se tiene que trabajar a lo largo, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Sí? Entonces ahora ya no quiero que reconozca la sílaba inicial, quiero que reconozca la sílaba final. Entonces acá está, ¿con qué sílaba termina mano? ¿No? Entonces siempre hagamos que él verbalice qué imagen es. También estamos hablando un poco de vocabulario y puedo trabajar también si no lo ha mencionado correctamente para poder hacerle ahí la retroalimentación de vida, ¿no? Mano, ¿no? Entonces, ¿con qué sílaba termina mano? Ya, mano. No, entonces ya voy a reconocer. Entonces, aquí, por ejemplo, siempre se indica, se debe trabajar siempre la sílaba inicial, que sería en este caso aquí, por ejemplo, ma, y la sílaba final no, y también ya al final también trabajar la sílaba medial, ¿no? Que es cuando tenemos las trisílabas, ¿no? Las palabras que se dividen en 3, ¿no? Que tenemos 3 trocitos. Entonces siempre también al final trabajar lo que es la sílaba medial. ¿Ya? Entonces era lo que aquí les decía. Entonces yo les puedo decir a ellos que me separen, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es esta imagen? Es un cartero, ¿no? Entonces yo le diré que me separe, ¿no? De repente que use, ¿no? Cartero,
tero, ¿no? Entonces le digo, a ver, dime cuál es la sílaba inicial, car, la sílaba final, ro. Entonces, ¿cuál es la sílaba medial? Por ahí te va a quedar mirando, ¿no? Porque no sabe, porque trabajó mucho la inicial y la final. Entonces tú le puedes ir mostrando también o le puedes decir, mira, vamos de nuevo, ¿no? Entonces, a manera de trabajar un poco ello, ¿no? Entonces, siempre se recomienda que esta sea la final porque ya ha concientizado la inicial y la final anteriormente, ¿ya? Entonces, una vez que ya trabajó todas estas partes, también seguimos trabajando esta conciencia fonológica, que es en unir, ¿no? Entonces, acá tiene pelota, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya trabajar con los que están iniciando ya los que están iniciando la lectoescritura, ¿no? Los pequeños, los de primer grado, ¿no? Porque ya el niño que trabajó toda esta parte en inicial, en primer grado va a ser un poco más sencillo, pero de todas maneras, cuando se inicia primer grado, igual se hace este feedback de lo que ya se trabajó anteriormente, ¿no? Entonces, por acá lo invitamos, ¿qué es esto? Una pelota, entonces él va a ordenar, él va a unir las sílabas, ¿no? Le podemos decir, ¿cuántas sílabas tiene? ¿O cuántos trocitos tiene? Tiene 3. Como ya trabajó sílaba inicial anteriormente, ¿cuál es la sílaba inicial? P. ¿Cuál es la sílaba final? Ta. ¿Y cuál será la medial, no? Entonces, vamos a ir trabajando con ellos esa parte, ¿no? Bien, ahora, como ya hemos trabajado lo que es la primera parte, que es que reconozcan la sílaba, que lo segmenten, ¿no? Que unan, ahora vamos a darle una complejidad más, ¿no? Que vamos a hacer que ellos adicionen, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, yo les voy a mostrar, siempre, aquí me olvidé de colocar la imagen, pero siempre cuando ustedes vayan a trabajar este tipo de actividades, siempre coloquen la imagen, ¿ya? Siempre se coloca la imagen para trabajar la conciencia fonológica. Más en inicial porque los niños todavía no están leyendo y todavía no están escribiendo, ¿ya? Hay colegios que sí, ¿no? Que de acuerdo a la currícula que tienen, ya deben salir leyendo y escribiendo, pero no es un requisito que tienen que, ¿no? No es de eso va a depender mucho de la maduración del niño, y si yo le provoco o yo trabajo este tipo de estrategias, entonces voy a hacer que les ayude cuando lleguen a un primer grado, ¿ya? Entonces, ahora trabajamos la adición, y igual coloco la imagen, entonces el niño va a ver, ¿no? Por ejemplo, tiene loma. ¿Qué pasa si yo a loma le voy a agregar la sílaba pa al inicio? Entonces, si yo le agrego esta sílaba pa al inicio, ya no tengo loma, sino que tengo ahora. Tengo paloma, ¿no? Entonces, genero también con ellos otra palabra, ¿no? Entonces, a esta palabra le voy a aumentar otra sílaba, perdón, porque acá hay una palabra, entonces le aumento otra sílaba y voy a generar otra palabra más. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí de repente he ido muy rápido o no, de repente no han o de repente tienen ahí de repente alguna pregunta, quizás para no, tienen ustedes que intervenir igual me mencionan o me dicen, o si no continuamos y ya al final, ¿sí? Entonces, este trabajo lo voy a realizar y siempre si bien es cierto, nuestro currículo nacional no tiene dentro de los desempeños o el trabajo así que sea conciencia fonológica, debemos sí relacionarlo y debemos apuntar un poco a colocarlo, ¿no? En estas, por ejemplo, la hora que va a expresar o que va de repente a leer, ¿no? O que va también cuando ya tenga que producir, en el caso de primer grado que también, pero siempre esto tiene que estar vital en todas las actividades que realizamos, ¿sí? Seguramente lo desconocíamos porque nosotros hemos aprendido a leer y a escribir diferente, ¿no? Nos ha ayudado mucho el coquito, nos ha ayudado mucho otras actividades, ¿no? Y empezábamos a leer, por ejemplo, ¿no? La M con la A, ¿qué suena? Ma. Entonces yo hago así. Y acá dice junto la ma con la otra ma y dice mamá.
¿no? Entonces, pero científicamente tenemos que mencionar que hay una evidencia científica que la parte fonológica en el niño lo va a asociar mucho y vamos a tener resultados, hay pruebas, hay resultados en las cuales nos mencionan que sí, que tiene un efecto y un impacto en la lectoescritura. La producción de fonemas, ya viene aquí que es el sonido, ¿no? Entonces yo puedo empezar igual o asociar los fonemas, que en este caso serían los sonidos de las letras, y lo puedo asociar con alguna imagen, ¿no? Entonces si yo quiero trabajar de repente ya para primer grado, quiero trabajar la letra o el grafema S, entonces yo puedo ir trabajando con ellos el sonido, ¿no? Pero como les mencioné también en el nivel inicial, tendría que ir un poco el trabajo también de sonidos, ¿no? Entonces, más que el niño aprenda a hacer el trazo de la letra, quizás sí el sonido para que cuando ya nos toque escribir, ya él pueda relacionar, ya es la S, ¿no? Y la S la trabajo de esta forma, ¿no? Entonces, de repente el chupetín. ¿Por qué chupetín, no? Pero chupetín, pero sería pero de repente puedo decir que es el gusto, ¿no? ¿Qué hago yo cuando veo el chupetín? Entonces ya estoy relacionando con la M, ¿no? Con la letra M, ¿no? Igual de repente aquí, ¿cómo suena de repente cuando se revienta el globo, ¿no? ¿No? Entonces ya relaciona un poco el sonido, ¿no? Entonces, esto va a ayudar un poco también en cuanto a la producción de los fonemas a través de los sonidos onomatopeicos, ¿no? Y así seguramente ustedes buscarán y a medida que vamos trabajando van a encontrar diversas formas para poder relacionar, ¿no? Con el sonido, con la figura. Entonces también, una vez que los chicos conocen ya estos fonemas, ellos van a poder empezar a reproducir, ¿no? Entonces yo le puedo decir, no que me diga, a ver, imágenes o objetos que empiecen con ¿no? Entonces ya no le digo que empiecen con ma, sino que empiecen con entonces ya ellos van a empezar, ya el sonido entonces ya empiezan a relacionar y empiezan también ellos ya a hacer como que su bagaje también para esto, y no se quedan solamente que es la M, ¿no? Sino también a esa M ya le adicionan con el sonido, ¿no? Entonces acá también, para la identificación de fonemas en las palabras, ¿no? Entonces yo le puedo decir que vamos a trabajar hoy día la entonces ellos me dicen, sí, de fuego, de foca, de foco, igual le puedo decir, vamos a trabajar la sí, de mamá, ¿no? De muñeca, de matemática, en fin, de repente ellos tienen otras palabras más de mesa, ¿no? Entonces, y van a ir identificando un poco los fonemas también en las palabras. Ahora, actividades, por ejemplo, una vez que ya han reconocido lo que es, o ya los chicos saben que ustedes están trabajando con ellos lo que son las rimas, todo lo que es la conciencia fonológica, en lo que es la segmentación, en lo que es la unión, en lo que es la adición, ¿no? Entonces yo puedo generar actividades, ¿sí? Yo puedo generar actividades que me van a servir un poco para este trabajo en el aula. Entonces, todo este trabajo de conciencia fonológica va a permitir que ellos puedan crear nuevas palabras, ¿no? Que creen nuevas palabras, que creen pseudopalabras, ¿no? ¿Y qué son pseudopalabras? No son palabras inventadas que ellos no las desconocen porque no son comunes, pero ellos ya tienen, ¿no? Otra visión, entonces ya tienen otra forma, ¿no? De que, esta palabra también se puede formar, pero esta palabra no es cotidiana. Entonces, esa palabra que no es cotidiana es porque tú la has creado, ¿no? Tú la has inventado, es una pseudo palabra. Entonces, en esta creación de nuevas palabras, por ejemplo, como ya hemos trabajado con los chicos lo que es la segmentación, hemos trabajado con ellos aquí la segmentación, por ejemplo, les decimos, no siempre con imágenes, y les decimos que ellos verbalicen, ¿no? ¿Qué imagen es esta? Es una foca. ¿Y qué imagen es esta? Es una corona. Entonces yo le voy a pedir que hagan tareas, yo le voy a pedir que segmenten
Y una vez que segmenten, no va a quedar ahí, porque yo quiero que él siga creando palabras, yo quiero que él siga jugando, porque la conciencia fonológica, ¿qué es esto? Es un jugar, ¿no? Es un jugar con las sílabas, con las palabras. Entonces, yo aquí le voy a decir, por ejemplo, ¿no? A ver, ahora una vez que ya él te reconoce la sílaba inicial, ¿no? La sílaba final, la medial quizás también, entonces yo le voy a pedir que él una las primeras palabras, las primeras sílabas o los primeros trocitos. ¿Para qué? ¿Con qué función? Con la función de crear otras palabras. Entonces yo, por ejemplo, le digo, ¿esto qué es? Una foca. ¿Y esto qué es? Es una corona. Entonces, ahora tú me vas a crear qué palabra nueva resulta si yo uno los primeros trocitos de las primeras palabras. Entonces yo le voy a decir, ya, foca. ¿Cuál es el primer trocito? Fo. ¿Cuál es el segundo trocito? Fo. Entonces, ¿qué palabra he formado? He formado foco, ¿no? Entonces, así le puedo decir de repente, ahora no me hagas solamente con la sílaba inicial, hazme con la sílaba final. A ver, y voy a ir trabajando con ellos de esa forma a manera de que ellos creen nuevas palabras. Por ahí seguramente les va a salir alguna palabra que no existe. Esta palabra no existe. Entonces, esa palabra que no existe ya es una pseudo palabra. Y entonces aquí, ojalá que me permita ver tenemos también para poder trabajar en aquí, por ejemplo, el WordWall también me va a permitir poder crear estas herramientas también que lo podemos trabajar en clase con los chicos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo había trabajado, por ejemplo, ¿no? La ruleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta ruleta íbamos a reconocer la sílaba inicial, ¿no? Entonces, ya a manera de juego, a manera ¿no? Entonces le digo, reconóceme la sílaba inicial de esa imagen, ¿no? Entonces, ¿qué imagen es? Es una mochila. Entonces, ¿cuál será la sílaba inicial? Mo. ¿Cuál será la sílaba final? La. ¿Cuál será la sílaba medial o el trocito que está al medio? Ahí la va a pensar seguro, ¿no? Pero te lo tiene que lograr mencionar. Ya, eso es para trabajar la sílaba inicial, ¿no? ¿Qué otras actividades más hay aquí? Ahora, quien comparte sus trabajos que desarrolla en WordWall, si lo hace público y de repente por ahí no puedas o no se te hace un poco imposible de repente crear, las personas que trabajan con esto porque lo hacen público, lo dejan así, público, y tú los puedes usar. Entonces tú puedes trabajar ya, de repente se te hace complicado, no sé, trabajar con esta aplicación, simplemente vas y como ya está público, tú lo puedes usar. ¿Sí? Entonces acá de repente para jugar con los sonidos, de repente ese también ya no quiero trabajar, ya no quiero trabajar con los chicos que me digan cuál es la sílaba inicial, sino quiero que me digan cuáles son, cómo hago, trabajo los fonemas, entonces son los sonidos, entonces también, a ver, cayó ahí, entonces, ¿cuál es ese sonido? Esa es la letra N, entonces el sonido es entonces yo voy a ir trabajando con ellos los sonidos también de esa forma, ¿no? Entonces, le puedo dar a ellos, entonces, si bien es cierto, les puedo dar para que ellos, lo tengan también en casa de forma sincrónica, también sería bueno que como parte de las actividades permanentes o de repente a lo largo que voy a trabajando la clase, vaya compartiendo esas actividades. ¿Ya? Entonces, igual, reconocemos la sílaba inicial con estas, igual yo les voy a compartir todos los materiales que yo he elaborado para que ustedes lo puedan usar en su clase, ¿no? Listo, entonces, aquí era lo que les decía, ¿no? Entonces, ya formamos pseudopalabras, no tengo las imágenes y le puedo decir, no solamente con la sílaba, aquí con la sílaba inicial, ¿no? Aquí es pay.
Aquí va P y acá falta la I, ¿ya? Con la sílaba inicial, ¿qué es lo que yo puedo, qué palabra puedo formar? ¿No? Entonces ellos van a ir reconociendo, ¿no? Acá también, acá es long, ¿ya? Acá es pei, long y me. ¿Qué palabra salió? Ah, ya salió me, pein, long. Pero esa palabra no existe, claro, no existe, pero me ha permitido que ellos puedan ir relacionando que hayan ido relacionando otra palabra, ¿no? Entonces, le voy a decir o que hagan con la sílaba final, ¿no? Que junten la sílaba final y que me junten otra palabra. En algunas sí va a salir que va a formarse una palabra, ¿no? Como lo vimos anteriormente, o quizás forma una palabra nueva, pero en otros ya me va a formar aquellas palabras que no son comunes para ellos y que no las conocemos. ¿Ya? Entonces, igual también como hemos jugado con los sonidos, hemos jugado con las letras, igual también jugamos con las sílabas. Entonces yo le puedo decir, le muestro la imagen al niño y le digo, ¿no? A ver, sepárame en trocitos camino, ¿no? Yo le digo camino, entonces ya me separa. Quita la última sílaba, entonces haces que la quite, ¿no? Que la quite, entonces, ¿qué me quedó? Cami, ¿no? Entonces quitamos la última sílaba en este caso, ¿no? Con las imágenes, ¿no? Ahora, también puedo crear otras actividades como agrega la sílaba ma al final de la palabra peso, ¿no? Entonces, si yo le agrego acá ma, ¿qué me sale? Ya me sale pesoma, ¿no? Entonces, es una palabra, pero a mí esta palabra no, claro, ya estoy formando otras palabras, ¿no? Entonces, ahora quita la última sílaba la palabra marino, le quito la última sílaba, se va. Entonces, ¿qué me quedó? Mari. ¿Ya? Eso es a manera de juego, a manera de que ellos puedan también trabajar esas actividades. ¿Ya? Entonces, acá también, ¿no? El separar y cambiar la posición de las sílabas, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cómo separamos esta palabra, esta imagen? Ah, ya, tengo vaca, ¿no? Entonces, ¿cómo la separamos? Entonces, o las cambiamos, cambia la posición, ¿no? Entonces, esto es, cambia la posición, ahora que la sílaba final sea ahora sílaba inicial. Entonces la va a cambiar. ¿Y qué palabra se ha formado? Ah, ya se ha formado esta palabra, ¿no? Entonces, ahí también hacemos que ellos también trabajen la parte del lenguaje, que trabajen también sí que siga trabajando la segmentación, etc. ¿Ya? Entonces, así como hemos trabajado esta parte que es importante, que es el trabajo de la conciencia fonológica, que no solamente es inicial, sino que tendría que ser inicial, primer grado y también segundo grado, ¿no? Porque también ahí nos ayuda mucho para que ellos puedan separar sílabas, ¿no? Porque no sé si han dado cuenta ustedes cuando estábamos en la presencial y revisábamos un cuaderno, cuando llegaban ellos al margen del cuaderno, a veces no separaban bien. A veces dejaban la letra, ponían la raya y abajo seguían, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades ayudan mucho a que los niños puedan correctamente separar esas palabras, ¿sí? Ahora, las actividades de velocidad de denominación también ayudan mucho a este trabajo de la lectoescritura, ¿sí? Y la podemos trabajar como actividades permanentes, ¿no? De acuerdo a la temática que vayamos a trabajar. Por ejemplo, ¿qué me ayuda esta velocidad de denominación? Me ayuda también y repercute en la lectoescritura cuando ellos vayan a primer y segundo grado, ¿no? Entonces yo de repente les puedo decir que ellos me digan, ¿no? ¿Qué color es? Ah, ya, celeste, anaranjado, lila, rojo, ¿no? Entonces, primero va a ser lento, pero a medida que yo siga trabajando con ellos, la velocidad, porque es velocidad, tiene que aumentar, o sea, tiene que hacerlo rápido. Y eso se trabaja con tiempo, ¿no? Cuando se realiza terapia, se realiza con tiempo, ya, pero en el caso de los niños podemos de repente todos también asignarle un tiempo a ellos para poder trabajar, ¿no? Entonces le digo que me diga también aquí, ¿no? Perro, tomate, lápiz, helado, tomate, y por ahí se van a equivocar, helado, perro, lápiz. Entonces ahí debemos a trabajar un poco lo que es la atención y también trabajar el reconocimiento de la imagen que está bien, ¿ya? Sí. En el caso, por ejemplo, de si estamos trabajando números o si estamos trabajando de repente las verduras o si estamos trabajando los sonidos, entonces podemos hacer nuestro tablero de velocidad de denominación con estas actividades, ¿no? Entonces, en este caso hay palabras con R, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo carreta, borrador, guitarra, serrucho. Entonces, la idea es que ellos digan
rápidamente todas las imágenes que están viendo, ¿no? Entonces, por ahí, a manera de como ellos quieren agilizarse un poco más, por ahí puede haber confusiones, ¿no? Entonces, a veces a los adultos también nos pasa que nos confundimos o que nos podamos, no podamos, por hacerlo rápido, también nos podamos confundir y también podamos caer en el error. Pero este tipo de actividades ayuda mucho también porque lo podemos hacer como de repente, como una pausa activa, también lo podemos hacer y ya estamos trabajando esta actividad. ¿Sí? En primero y segundo, como quiero afianzar lo que son los fonemas o las letras, yo le puedo decir al chico que me diga, ¿no? O de repente también los niños de inicial que deben conocer sonidos, les digo que me digan, ¿no? Ah, ya, solamente dime la letra, ¿no? Entonces ella me tiene que decir S, M, P, 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 S, M, pero de repente quiero que me diga ahora sonidos, entonces yo le digo que me diga entonces ya le estoy dando otra forma, ¿no? Que me lo diga por letras o que me lo diga también por sonidos. Y si estamos trabajando de repente en el caso de segundo, palabras, entonces puedo colocar también palabras, ¿no? Palabras que de repente sean cortas, ¿no? Palabras largas, ¿no? Pero para poder ganar un poco también esa precisión que buscamos con los niños de segundo grado, que ya terminan ahí la lectoescritura. ¿No? Por ejemplo, puedo elaborar también este cuadro y puedo elaborar este cuadro y le puedo decir que observe las imágenes con atención y que marque el casillero, ¿no? Que marque, bueno, o en este caso también a través de una pizarra interactiva, que ellos puedan también tener esa opción de poder ir marcando, ¿no? O podemos dejar esta actividad como una actividad asincrónica, ¿no? En el cual, por ejemplo, de amarillo las imágenes que empiezan con ¿no? Empiezan con M, de rojo las que empiezan con S y de verde las que empiezan con L. No sé si hemos trabajado ya de repente esas letras, ¿no? Todo esto en primer grado nos va a ayudar muchísimo, pero también en segundo grado no debe quedar ahí, o sea, segundo grado es lo que estamos terminando ya esta actividad de lectoescritura, ¿no? Esta actividad que ya va un poco cerrando ese ciclo, y aquellos que no concientizaron o que no automatizaron alguna de estas actividades, pueden estar en riesgo de generar una dificultad, ¿no? Una dificultad en escritura o una dificultad en escritura. Entonces, debemos trabajar, como les decía, a base de repente de velocidad o de repente para trabajar la precisión, palabras de estructura larga, como las que estamos viendo aquí, o también palabras de estructura corta, ¿no? Entonces, yo ahí puedo trabajar con ellos la segmentación también, y puedo ir trabajando que ellos me generen, ¿no? Otro tipo de palabras, ¿no? Entonces, esta fue de una actividad que se hizo en base a un sondeo con los niños de segundo, y varios de los niños de segundo siempre tuvieron dificultad en estas palabras. ¿Por qué? Porque no las reconocen, o omiten, ¿no? Por ejemplo, uno decía parapípedo, ¿no? Entonces, pero a ver, lee bien, entonces aún así parapípedo, ¿no? Entonces, es porque no estamos, su afán de querer hacerlo rápido, o simplemente omiten algunas sílabas, ¿no? O de repente adicionan, ¿no? Ya no dicen paralelepípedos, no dicen paralelepípedos, ¿no? Entonces, aquí también trabajar, y también lo podemos hacer como una actividad permanente o como una actividad asincrónica, donde les decimos a los chicos que trabajen, ¿no? A manera de poder ganar un poco la precisión al leer las palabras. Siempre es bueno también trabajar y trabajar la lectura, pero que este tipo de lecturas, por ejemplo, sea, si ya haces que se va a hacer de forma sincrónica, que tengan un poco que involucrarse con el contexto en el que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Todavía seguimos en una etapa de pandemia, en una etapa de COVID, entonces por ahí Internet tiene muchas bibliotecas libres, ¿ya? Entonces, si gustan, también yo les puedo compartir estos libros que he ido a manera de exploración, he ido coleccionando, he ido por ahí bajando, ¿no? Entonces
También tengo un amigo también que trabaja también el tema de los libros y a veces nos manda varios links, me dice, pero apúrense porque ya tiene esta fecha, entonces también a través de Lee también puedo compartir con ustedes esto porque es gratuito, ¿no? Y lo encontramos en internet, ¿no? Entonces la lectura compartida, que tiene que ser también buscando ese compartir, valga la redundancia, entre el docente y los niños, ¿ya? Pero a la hora que nosotros debemos elegir los textos, deben ser esos textos con imágenes grandes, ¿no? Que sean coloridos, que llamen mucho la atención del niño y para que el niño empiece, pues, que no, al ver de repente letras muy pequeñitas, de repente, ay, no, qué aburrido, ¿no? Entonces, vamos a también un poco generar y ser ese mediador también de poder trabajar con ellos esta lectura, ¿ya? Es importante trabajar siempre los momentos de la lectura, ¿no? El antes, durante y después. Con los niños de inicial también, y obviamente ya con los niños de primero y segundo también y afianzar eso, y bueno, en el caso de primero y segundo que ya escribe, trabajar bien, ¿no? Estos momentos, ¿no? Desde el antes, ¿no? Desde pedirles que te mencionen cuál es el título del texto, ¿no? Y qué imágenes habrá, un poco leer la portada y contraportada también va a ayudar mucho a que ellos reconozcan, porque a veces solamente miramos la portada, ¿no? Pero la contraportada ni caso le hacemos. Entonces, trabajar eso con ellos, enseñarles a ellos que también es importante, ¿no? Y qué características tiene, ¿no? Entonces, que ahí va de repente, mencionan el autor, de repente un poco de la biografía del autor, ¿no? ¿Qué cosa querrá decirme esta imagen, ¿no? Para luego después verificar, al momento que vayamos leyendo, verificar y contrastar si esas hipótesis que hicimos al inicio, sí han respondido a lo que estamos leyendo en el texto, ¿no? El durante también poder ir haciendo preguntas, ¿no? Y trabajando con ellos lo que es aquellos que no entendieron, ¿no? Este párrafo, ¿qué dice este párrafo? Me detengo. Aquí también ayuda mucho el leo, me detengo y pregunto, lo que vimos al inicio, ¿no? También, que también puede ayudar mucho en lo que es la lectura en voz alta, ¿ya? Y el después también a manera de responder preguntas de metacognición y entendí la lectura o entendí esto o en base a una comprensión de textos también lo podemos trabajar el después, ¿sí? Entonces, leer con buena entonación, en el caso de los niños ya de segundo, me va a ganar una buena comprensión lectora. Entonces, todavía estamos viendo que nuestros niños no están leyendo correctamente porque omiten, ¿no? Porque omiten las comas, porque omiten los puntos, porque omiten los signos de puntuación, los signos de interrogación, los signos de admiración. Entonces, podemos nosotros hacer con ellos la estrategia, específicamente en esos niños que se están omitiendo esos signos, entonces hacerlos de repente más grandes, ¿no? Le hacemos más grandes y acá le damos la leyenda, ¿no? Que el triángulo es una coma y que ahí yo voy a hacer una pausa, ¿no? Una pausa breve, y después yo tengo las caritas y eso quiere decir que es un punto y también voy a hacer una pausa, ¿no? Entonces, y que de repente cuando hay una coma yo voy a hacer una pausa, pero voy a elevar la voz y cuando hay un punto voy a hacer otra pausa más larga, pero voy a bajar el tono de voz, ¿no? Entonces, cuando ellos empiezan a leer sin respetar los signos, tú te vas a dar cuenta que cuando tú le haces la pregunta, ellos ya no te responden, sí creo que lo leí, ¿no? Sí, no me acuerdo, ¿no? Te dicen, ¿no? ¿Y qué significa esta palabra según el contexto? No sé. Entonces, es por eso que ahí tenemos que mencionarles que lean de esa forma, para que puedan ganar una buena comprensión, ¿no? En el caso de matemática también se pueden trabajar muchas actividades a través de muchas aplicaciones también, que hay aplicaciones que ya tienen hechos este material para que tú puedas trabajar con ellos, ¿no? Entonces, es importante también trabajar con los niños de inicial la descomposición. Hasta 4 años conocen el número 5 y hasta 5 años conocen el número 10. Entonces, la habilidad para componer y descomponer números, ¿no? Entonces, ellos para llegar a primer grado deben haber consolidado todo esto, esta descomposición del 10 al derecho y al revés,
¿no? Entonces, aquí le llamamos, esta es una estrategia que se llama la casita descomponedora, ¿no? Entonces, tú le vas a poner aquí el número y vas a colocar aquí qué números, tengo el 2, ¿no? ¿Qué otro número, a ver, con qué otro número me puede llegar al 5, ¿no? A ver, entonces tú le puedes ir trabajando con él a la par, así de forma sincrónica, pero que él vaya teniendo su material concreto y vaya trabajando para componer y descomponer números. El tablero del 100 también es importante, ¿no? Si bien es cierto en la presencialidad colocamos un tablero, ¿no? Yo colocaba, me acuerdo, el tablero ahí en la pizarra y le decía a los chicos también como actividad permanente, ¿no? Les decía, a ver, o me ayudaba mucho del calendario, ¿no? ¿Qué día estamos hoy? No, estamos... ¿Y cuánto falta, no, para llegar a, si quiero estar, para llegar al 15? Ah, ya ellos veían, ¿no? Y contaban, ¿no? Entonces, el tablero del 100 me va a ayudar mucho para trabajar el número anterior, el número posterior, acá tengo el número anterior, ¿no? Yo estoy acá en 6 ya, ¿y cuál es el número anterior? Ah, ya el 5. ¿Y cuál es el número posterior? Ah, ya el 7, ¿no? Entonces yo me voy aquí, también puedo trabajar el tablero posicional, porque tengo el número 36, y le digo, ¿y cuáles son las decenas? Ah, ya, 3. ¿Y cuáles son las unidades? 6. Entonces puedo trabajar esto, también puedo comparar, ¿no? 6 y 7, ¿qué número es mayor? Ah, ya, tal número. Entonces yo puedo trabajar esto, y puedo también un poco, que sea también como una actividad permanente, ¿no? A ver, si tengo aquí el 10, entonces, ¿cuál sería la otra decena? ¿No? Ya tengo el 10, otra decena sería, sería 20, ya. Entonces, de esa manera también puedo ir trabajando el tablero del 100. ¿Sí? En el caso de la resolución de problemas, también debemos ir trabajando y seguramente lo estamos realizando. El que lean el problema. Ojo, que aquí si los niños están teniendo dificultades a la hora de leer y escribir, definitivamente va a repercutir a la hora de resolver problemas. Entonces nosotros debemos tener ahí las antenitas alertas y atentas para poder observar que si hay dificultades en la lectura, obviamente, matemática en este caso de los problemas también va a repercutir. Entonces, lo que se pide trabajar es que lean el problema, comprendan el problema, que puedan subrayar los datos de color rojo, la pregunta de color azul y responder a la pregunta, que siempre es importante porque los niños ya hacen el problema y dicen, ya, 5, pero ¿cuál es la respuesta? Ah, ya 5 nomás mismo. Entonces hay que enseñarles también, igual estamos trabajando esta parte, ¿no? De la lectoescritura, ¿no? A manera de oración quizás, ¿no? Ah, ya Yolanda tenía 5 lapiceros, ¿no? O a María le quedaron 4 lápices, ¿no? Pero ya los chicos se han vuelto simplemente que dicen la respuesta, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que seguir trabajando y especificando ello. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, le puedo decir que subrayo de rojo todos los datos, pero obviamente tengo que leer bien el problema y de repente le puedo decir que lo que me pide lo voy a subrayar de azul, ¿no? Entonces, a veces ellos, como ven muchos números, a veces ellos acá piensan que ya, ya, hay números, entonces acá hay que multiplicar, o sea, juegan con todos, pero no nos detenemos mucho a leer qué es lo que me pide el problema. ¿Sí? Entonces, no sé si ha ido esto muy, muy rápido, o espero que, si no se tienen alguna duda, alguna pregunta, quizás en base a lo que hemos trabajado el día de hoy, que son actividades que podemos relacionarlas y que podemos trabajarlas día a día, que podemos, porque yo en mi temario de inicial están las rimas, solamente esta semana trabajo rimas, no. Esto trabajémoslos y que sea también esto como una actividad que no solamente sea, como les vuelvo a repetir, de inicial, sino que influya también con primero, con segundo, que trabajemos estas rutinas de pensamiento, que de repente, si ya estamos trabajando un poco lo que es esta conciencia fonológica de omitir, de segmentar, ¿no? De repente estamos, chicos, hoy día que estamos, lunes, ¿y cuántos trocitos tiene la palabra lunes? A ver, vamos a ver, ya mí, y tú tienes tu PPT y vas trabajando con ellos, ¿no? Entonces, igual el calendario, un poco también las responsabilidades de que ellos también tengan de repente, ¿no? Por ahí, hoy día todos han entrado puntualmente, ¿no? Hoy día solamente fulanita entró tal. Esas actividades también
van a servirle al chico también para poder trabajar por ahí, a nivel de, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ingresó tarde? No sé, ¿quién o quién demoró en ingresar? Ah, ya, no sé, Pamela, ya, Pamela. A ver, vamos a segmentar el nombre de Pamela, ¿no? En los casos en los primeros graditos, siempre es bueno trabajar, o en primer grado, trabajar con el nombre y desde ahí poder ir trabajando también que pueda quitarle el primer trocito, la primera sílaba, el último, etcétera, ¿no? Entonces, son algunas actividades que yo he querido compartir que espero les lo puedan poner en práctica. En todo caso, yo también voy a compartir el material, se los voy a dejar para que ustedes puedan compartirlo, así también como los enlaces de las aplicaciones que la he elaborado, ¿no? Y que la hemos podido compartir. Bien, muchas gracias, profesora Jacqueline Ramos, que el día de hoy nos ha podido acompañar para poder hacer su presentación sobre estrategias para el aprendizaje en casa. Bueno, específicamente en el aula el día de hoy, entre los niños de 5 a 8 años. Este curso, como saben, lo estamos desarrollando dentro de las diferentes actividades que la Cámara Nacional de Educación del Perú está planteando. El día jueves tenemos un nuevo encuentro, también con más estrategias enfocadas en el aula, en la casa, pero que pueden ser también de alguna manera material que ayude a nosotros los docentes a orientar a los padres de familia cuando tengan que brindar algunas pautas para que sus niños, ¿no?, estén teniendo ese seguimiento en casa. Está la puerta de invitación abierta para que puedan acompañarnos el día jueves 12 de noviembre a las 7 de la noche. ¿Bien? Y también ahí podríamos ampliar la información en relación a las aplicaciones que nos he estado mencionando. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta. Podemos prender el micro o podemos escribirlo en el chat. Bien, creo que ha sido muy clara en la explicación sobre el tema que hoy día nos tocaba tratar. Y les recordamos a las personas que el día de hoy nos han acompañado, primero agradecerles por su tiempo. Y en la página de la cámara vamos a colocar el link del Zoom para que ustedes puedan acceder también a la jornada del día jueves. Sí les pedimos y les hacemos una invitación para que lo puedan compartir con otros colegas que desean empaparse del tema, o tal vez a padres de familia, ¿no? Para que así hagamos efecto multiplicador. Bien, reitero mi agradecimiento a nombre de la Cámara Nacional de Educación del Perú a la profesora Jacqueline Ramos, que el día de hoy nos ha podido aportar con estas ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación de compartir. Muchas gracias, y a todos los colegas que nos acompañaron, será hasta el día jueves. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por todo. Muchas gracias, Miss.